Muy bien, vamos a comenzar con nuestra clase. Ya ahí está en la pantalla. Vamos a iniciar en este domingo con las clases iniciales que tenemos y continuamos en esta mañana ya ahora ya en la clase número 12. Estamos en el tema de la caída. El domingo anterior nosotros concluíamos con esta lectura, Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y concluíamos en la clase del domingo pasado que Eva es engañada, que Eva cae en este engaño. Sabemos que es engañada porque el Nuevo Testamento nos dice, por ejemplo, 1 Timoteo 2:14, dice que Adán no fue engañado, sino que la mujer fue engañada y en base a ese engaño ella incurre, en transgresión, ¿sí? Y concluíamos la clase anterior con la pregunta ¿cómo fue engañada? ¿Cómo se da este engaño de Eva? Después cómo es que Adán peca, la concepción ya del pecado y entonces vamos poco a poco ya ir adentrándonos a la doctrina del pecado, ¿sí? ¿Cómo es que fue engañada Eva? Y vamos entonces a contestar esta pregunta de la siguiente forma, ¿sí? Primeramente, Génesis 1:31 dice que cuando Dios termina su creación, dice que vio Dios todo lo que había hecho, porque ya había terminado con su creación, y todo era bueno en gran manera, ¿sí? Nosotros podemos ver que todo lo que Dios hizo, a los ojos de Dios, al filtro de Dios, a la opinión de Dios, el Dios dice esto es totalmente bueno. Todo lo que hice me alegro, me gozo porque está bueno, es bueno totalmente, ¿sí? La palabra bueno obviamente aquí tiene una connotación de completo. Todo lo que yo he hecho no le falta nada, está completo. Sin embargo, un capítulo después, en Génesis 2:18, dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él, ¿sí? Entonces, de todo lo que Dios había hecho, todo estaba bueno, todo era completo, todo estaba perfectamente bien. Lo que estaba incompleto, lo que no alcanzaba una plenitud de estar bien, de no ser bueno totalmente, fue el estado del hombre, ¿sí? El estado del hombre, de acuerdo a Génesis 2:18 y confrontándolo con Génesis 1:31, el estado del hombre no era bueno realmente, ¿sí? Bueno, ¿qué nos deja ver todo esto? Que entonces Dios, para poder regularizar o para poder resolver este problema que tenía el hombre, que vivía no en un estado como toda la creación de que todo era bueno, entonces Dios dice en Génesis 2:18, y dijo Dios, bueno, perdón, no es bueno el texto que ya leímos, pero después dice el Señor, le haré ayuda idónea para él, ¿sí? Entonces, ¿cómo iba a resolver, a resolver el Señor esta situación? ¿Cuál era la solución que se iba a tener? Que Dios le iba a formar, a crear una ayuda idónea para Adán, ¿sí? Y esto entonces nos deja ver que Adán no era capaz de ser ni capaz de hacer por sí solo todo aquello a lo que Dios le había llamado. Para eso entonces Dios le provee a Adán de un complemento, de una ayuda idónea. ¿Cómo toma esta ayuda idónea? Bueno, dice Génesis 2:21 y 2:22. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo a Adán. Dios tiene que hacer que Adán esté durmiendo. Tenemos aquí la primera cirugía que se hace, el primer acto de anestesia quirúrgico que se hace. Entonces tenemos que Adán es sometido a un sueño profundo y mientras Adán estaba dormido, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre, ¿sí? El texto original de Génesis 2:21 nos dice que tomó hueso y músculo
de su costado y cerró la carne en su lugar. Entonces, literalmente lo que el texto de Génesis 2:21 nos está presentando es que se realiza realmente se realiza una cirugía. El Señor abre el costado de Adán, corta tejido, corta hueso y después esto que sustrae a partir de ahí, entonces dice Génesis 2:23 que el Señor forma a la mujer. Dijo entonces Adán, una vez que ve a la mujer, esto es ahora hueso de mis huesos, por eso entendemos que le dice, eres hueso de mis huesos, porque literalmente ella fue creada a partir de la carne y de los huesos de Adán, hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Ahora, mucha atención con lo que se está mencionando aquí. La varona se llama, o la mujer, perdón, se llama varona porque fue tomada del varón, ¿sí? Dios creó al hombre, pero la mujer es una creación a partir del hombre, ¿sí? Ahora, el término varón y varona tenemos lo siguiente, el término varón viene de ish, varona viene de isha, es decir, la raíz realmente hasta etimológicamente tienen mucha cercanía, y esto de isha, bueno, vemos que incluso etimológicamente es un derivado de ish. La mujer entonces deriva del varón, ¿sí? Aquí mucha atención con esto. La mujer deriva del varón, ¿sí? Bueno, ahora, ¿esto qué significa? Primero de Corintios 11:3 dice el apóstol Pablo, quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros tenemos aquí? Se establece entonces un principio bíblico. Ya desde el Antiguo Testamento estamos viendo, ya desde Génesis estamos viendo que la mujer deriva del varón y luego el apóstol Pablo solidifica esta realidad y dice que el varón es cabeza de la mujer, ¿sí? Entonces, atención, la mujer no es cabeza del varón. La mujer no puede ser cabeza en un matrimonio, la mujer no puede ser cabeza a menos que viva sola, etcétera, pero la mujer está sometida a su cabeza y su cabeza es el varón es la cabeza de la mujer, ¿sí? ¿Esto qué significa? Esta posición de ser cabeza no es una posición de autoritarismo, que bueno, los efectos del pecado provocan este autoritarismo del hombre hacia la mujer, pero en esencia, inicialmente lo que estaba significando es que al ser cabeza, entonces el varón, Adán, al ser creado primeramente, al ser colocado como autoridad de Eva, al ser colocado como cabeza de Eva, al ser colocado y Eva al ser un derivado de Adán incluso en su creación, bueno, esto nos está dejando ver que la protección y la autoridad vendrían de Adán hacia Eva, vendrían del varón hacia la mujer, ¿sí? Bueno, dice el texto que nosotros hemos leído, primero de Timoteo 2:14, que Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Aquí mucha atención. El engaño no es dirigido a Adán, quien es la cabeza, sino dirigido a la mujer, quien es un derivado del varón y quien está sometido a la autoridad del varón. Y la palabra engañada significa, viene del término griego planar, que significa vagar o andar errante. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando en 1 de Timoteo 2:14 el apóstol Pablo está diciendo que Eva en el Génesis fue engañada, entonces lo que nos deja ver que Eva comenzó a vagar, anduvo errante, es decir, que Eva perdió el rumbo, ¿sí? Entonces, ahora, otro texto, segundo de Corintios 11:3, dice,
temo que como la serpiente, y nuevamente aquí el apóstol Pablo está identificando a la serpiente de la narración de Génesis como Satanás, y dice, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, y nos está dando una descripción de lo que sucedió ahí en Génesis, la serpiente engañó a Eva, dice, yo temo que así como Satanás a través de esa serpiente o en la forma de esa serpiente o usando el vehículo de esa serpiente, engañó a Eva, el temor que yo tengo, dice el apóstol Pablo, yo tengo temor de que sus sentidos también sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y aquí entonces el apóstol Pablo nos deja ver grandes verdades. La primera verdad que nos deja ver es que la serpiente engaña. Bueno, ya sabemos que la serpiente era Satanás, pero vemos que se descubre el trabajo que hace Satanás y el trabajo de Satanás es engañar, ¿sí? Algunos los estará engañando, ¿sí? Engañar, ya vimos, significa del término griego planar, vagar, andar errante, perder el rumbo. Entonces, ¿de qué rumbo, cuando Satanás engaña, de qué rumbo nos va a quitar? Bueno, dice en el caso de los corintios, dice, yo tengo temor de que pierdan el rumbo, en el sentido de que sus sentidos de alguna forma se extravíen de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces vemos que el engaño que hace Satanás aquí a los hermanos de Corinto, ¿sí? Y el mismo engaño que hace también a Eva es el engaño que consiste en interrumpir la fidelidad a algo. En el caso de Eva, interrumpir la fidelidad ¿a quién? Pues obviamente a quien tenía como cabeza, a Adán. En el caso de los cristianos, este engaño consiste en interrumpir la fidelidad a Cristo. Entonces, en este relato que nosotros hemos visto, cuando se encuentra la serpiente con Eva en este diálogo que comienzan a tener, bueno, aquí el problema que se tuvo, la omisión que se tuvo, o el vagar que se tuvo, el perder el rumbo que se tuvo, es que Eva, por unos momentos, ella pierde el sentido de que ella misma derivaba de Adán, ¿sí? Es decir, pierde el rumbo que ella tiene sobre sí, una cabeza, a alguien que ha sido creado con anterioridad. Recuerden que ella es creada ya una vez cuando los animales ya existen, cuando los animales ya tienen nombre. Y ella entonces está olvidando este punto, está olvidando entonces que ella deriva de Adán, está olvidando que Adán es creado a la imagen de Dios. Si ella hubiera tenido presente estas verdades que el apóstol Pablo, con los versículos que les acabo de leer, nos ha presentado como principios bíblicos, entonces aquí la situación que tenemos es que en este diálogo de Eva con la serpiente, muy bien Eva pudo haberle dicho a la serpiente, mira, Adán, escucha lo que la serpiente me está diciendo. O bien, Eva le pudo haber dicho a la serpiente, a mí no me digas esto, díselo a Adán. Si eso hubiera sucedido, por cuanto Adán estaba creado a la imagen de Dios, por cuanto Adán era cabeza, autoridad de Eva, entonces seguramente la serpiente hubiera utilizado otra estrategia y hubiese dicho, mejor me voy de aquí porque pues a Adán no le puedo decir que tome del fruto. Todo lo que te acabo de decir no se lo puedo decir porque él recibió de manera directa de parte de Dios estas ordenanzas, ¿sí? Entonces, aquí lo que tenemos es que Eva olvidó que Adán fue creado a la imagen de Dios. No es que se tenía que someter, no estamos hablando aquí de machismo porque todavía la maldición no ha entrado al mundo, pero lo que Eva está perdiendo es que Adán fue creado a la imagen de Dios y Eva olvida que también derivaba de Adán, ¿sí? Entonces, por eso, el texto de primero de Timoteo 2:14 nos dice, Adán no fue engañado, se hace la aclaración, Adán no sufre de engaño, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces, una vez que Eva
es engañada, recuerden, término griego planá, que significa vagar, estar errante, perdió el rumbo. Una vez que Eva perdió el rumbo incluso de su propia identidad, de la propia condición que tenía dentro de la creación de Dios, ella entonces incurre en transgresión, ¿sí? Y ella entonces peca delante de Dios. Ahora, el hecho de que la Biblia nos esté diciendo que Eva no fue engañada no la exime de pecado, porque solamente nos está dando noción de que ella no peca de manera arbitraria, de manera directa, a la manera de Adán, sino que sencillamente ella a través del engaño incurre en esa transgresión delante de Dios, ¿sí? Ahora, una gran pregunta que surge al respecto en todo esto, en este momento, es decir, bueno, ¿y dónde se encontraba Adán? ¿Dónde estaba Adán? ¿Sí? Bueno, la Biblia realmente nos dice dónde estaba Adán, solamente que necesitamos nosotros leer el texto. Veamos el texto. El texto dice, y vio la mujer que el árbol era bueno. Recuerden que esto es ya el punto final, el clímax de todo este diálogo. Eva ya ha sido engañada, ha estado escuchando a la serpiente y ya finalmente dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Dónde se encontraba Adán? Ahí está, Génesis 3:6 nos dice dónde se encontraba Adán. Vamos a recrear este versículo. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Bueno, de acuerdo a la narración que nosotros tenemos, Eva no se encontraría dentro del fruto prohibido, del árbol del fruto prohibido, porque Eva se encontraría en el lugar donde se encuentran todos los árboles que Dios les había permitido. Sin embargo, sus ojos se dirigen, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer después de todo este engaño que ha recibido por parte de la serpiente. Entonces, sus ojos se dirigen a ella, ¿sí? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y luego dice, y tomó de su fruto. Ahora, si tomó de su fruto, pues esto nos deja ver que necesariamente ella tuvo que estar cerca del árbol. ¿Para qué? Para estirar su mano, tomar de ese fruto, tener ese fruto en su mano y poder comerlo como dice. Y luego el texto dice, y dio también a su marido. Y quiero que vean Génesis 3:6, una obra literaria que es narrativa que nos está presentando una historia. Entonces, aquí podemos ver que cuando el texto está diciendo que toma de su fruto y come, como les expresé, ella está cerca, necesariamente tiene que estar cerca del árbol prohibido, toma de ese fruto y dice, y dio también a su marido, para dar también a su marido, de acuerdo al contexto que se tiene y a la forma gramatical en cómo se ha presentado toda esta narrativa, significa entonces que Adán necesariamente está a un lado de Eva para tomar de su mano ese fruto y también para poder comerlo, ¿sí? Entonces, la respuesta, ¿dónde se encontraba Adán mientras Eva ha tenido todo este diálogo con la serpiente? Y la respuesta, tristemente, sería esta: Adán se encontraba con Eva, ¿sí? Algunos quieren interpretar y quieren suponer que Adán no se encontraba. Bueno, ¿dónde estaría Adán? Adán realmente, por todo el peso gramatical que tenemos en Génesis 3:6, pues nos deja ver la Biblia que Adán se encontraba realmente cerca de Eva, se encontraba con Eva. ¿Qué significa esto? Esto significa entonces que Adán escuchó todo lo que la serpiente estuvo diciendo a Eva. Y aquí vemos que entonces Adán no tuvo una intervención. De tal forma que Eva, peca siendo engañada. Eva es totalmente engañada. No tuvo que haber sido engañada Eva porque tenía una cabeza, tenía una autoridad, porque ella derivaba del varón y el varón tuvo que haber cuidado de esas palabras que la serpiente estaba diciendo a Eva, pero vemos que entonces Adán es quien decide
pecar, ¿sí? Y aquí entonces, por eso es que el pecado se le atribuye a Adán, ¿sí? Ahora una pregunta, ¿por qué si Eva pecó primero cronológicamente? Porque quien desobedece a Dios primeramente es Eva, ¿por qué Adán es el responsable? Y la respuesta a esta pregunta es, número uno, porque Adán fue creado primero, porque Eva fue ayuda idónea, porque Adán era cabeza, era responsable de Eva, ¿sí? Nosotros vemos en el texto, y lo vamos a ver mucho más adelante, una vez que ellos han pecado, dice en Génesis 3:9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Vamos a ver en esa narración que ambos, Eva y Adán, han pecado, pero Dios llama a cuentas al hombre, no a Eva, ¿sí? Y le pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Sí? Número 2, ¿por qué el pecado de Adán se considera, por qué se considera Adán que peca cuando cronológicamente ha pecado primeramente Eva? Porque el mandato original fue dado a Adán, ¿sí? El mandato se le dio a Adán. Génesis 2:17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no vas a comer, porque el día que de él comas ciertamente morirás, ¿sí? Ahora, cuando Dios da este mandato, Eva no había sido creada todavía, ¿sí? Entonces, el mandato original es dado a Adán, ¿sí? Eva conoció el mandato, ¿sí? Vemos en Génesis 3:2, 3:3 que ella ya tenía conocimiento de este mandato, que bueno, ya hemos visto, hay un conflicto en su corazón, porque en Génesis 3:3 ella dice, pues Dios nos dijo que no comamos de ese fruto, ni que le toquemos para que no muramos. Ella le agrega esa parte, ni le toquemos, que ya la hemos explicado, ¿sí? Pero el mandato original fue dado a Adán, ¿sí? Y número 3, Eva pecó bajo engaño, pero Adán decidió pecar. Es decir, Eva, por eso lo he mencionado, el hecho de que Eva haya pecado bajo engaño no le exime de responsabilidad delante de Dios, pero ella fue engañada. Adán decidió pecar, es decir, Adán sí sabía lo que hacía y aún así lo hizo. Romanos 5:12, 14, 15 y 19 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, vean, la Biblia responsabiliza a Adán, a un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, tanto hombres como mujeres, por cuanto todos pecaron. No obstante, reinó la muerte desde Adán, no dice desde Eva, sino desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a manera de la transgresión de Adán, de una manera directa, rebelde, etcétera, la cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios para la gracia de un hombre, Jesucristo. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y aquí entonces el texto nos está presentando Romanos 5:12, el pecado entró por un hombre, Adán. No, reinó la muerte desde Adán, versículo 14. Versículo 15, por la transgresión de aquel, Adán. Versículo 19, por la desobediencia de un hombre. Entonces vemos que el pecado se le atribuye a Adán en primera instancia, ¿sí? Y bueno, después de que Eva toma este fruto bajo este engaño, come, da un mordisco, se lo da a Adán también para que coma. Bueno, vemos que entonces, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. En ese momento aparece por primera vez en la creación de Dios el pecado. Y a partir de ahí vendrá el pecado, y en la siguiente clase ya estaremos analizando qué sucede cuando por primera vez se produce pecado dentro de la creación de Dios, ¿sí? Muy bien, vamos a concluir esta clase.